Bien, vamos a comenzar con nuestro primer invitado, Oscar Caipo. Él es socio principal de KPMG en Perú. Desde el año 2008 es vicepresidente en Comex Perú y miembro del Consejo Directivo de Confiep. Además, es uno de los fundadores de Empresarios por la Integridad y presidente desde el 2021. También es miembro del directorio de Perú del 2021. Tiene más de 20 años liderando y desarrollando servicios profesionales, consultoría e integración de sistemas en América Latina. Así que nuevamente recibámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Están en sol nomás, nosotros tenemos la suerte de estar en sombra, por eso que sigo encasacado aquí. Pero ya vi que algunos se han agenciado con su capucha, parece muy bien. Vengo aquí en mi rol de presidente de Confiep, pero también quiero comentar algunas cosas en mi rol de presidente de Empresarios por la Integridad. Tengo una pequeña presentación que me acompaña para comentar algunos mensajes, y la tengo acá, o sea que la puedo seguir. ¿A quién le tengo que dar las indicaciones? ¿O tengo aparatito? Ahí está, perfecto. Para la derecha, ¿no? ¿Para dónde apunto? Para allá. Ok, perfecto, gracias. Quería comenzar mostrando estos 4 gráficos, ¿ya? Y voy a marcar el reloj para que no se me pase el tiempo, ¿no? La verdad que como país hemos podido crecer de una manera importante. Hemos sido uno de los países que más ha crecido a nivel no solamente regional, sino también a nivel global. Hemos crecido sostenidamente la economía, ¿no? Más de 3 veces en los últimos 30 años, ¿no? Pasando de 154.000 millones de soles de PBI, Producto Bruto Interno, a más de 550.000 en el año 2021, después de la pequeña caída en el 2020. En ese mismo periodo, el gráfico que está abajo, el empleo nacional, la PEA total, más que se duplicó, ¿no? De poco más de 8 millones de trabajadores en la población económicamente activa, lo que ustedes van a comenzar a engrosar cuando salgan de las universidades en las que están llevando sus estudios, pasó de 8 millones a 17 millones la PEA actual aproximadamente. Y en ese mismo periodo de tiempo tuvimos la capacidad de reducir de una manera muy importante la pobreza monetaria, ¿no? Ya había bajado un poco de 54% y regresó a niveles de 54% en el año 2001, 2004 también aproximadamente, y eso bajó prácticamente a la tercera parte en el año 2019 y hemos tenido un retroceso por impacto de la pandemia, que hemos recuperado un poco de ese retroceso en el año 2021, pero no todavía todo. Entonces, ha sido el crecimiento económico que nos ha permitido conseguir eso. Y finalmente, algo que pocas veces hablamos son cómo han aumentado los ingresos tributarios, porque muchas veces se dice que los empresarios no pagamos impuestos, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Y eso se ve reflejado en las cifras de recaudación tributaria. La recaudación tributaria, los ingresos tributarios han pasado de 5.500 millones de soles en el año 92 a más de casi 140.000 millones de soles en el año 2021. Esos son los impuestos que pagamos, contribuimos las empresas. Ahí está incluidos los impuestos de los trabajadores que están en planilla, los trabajadores formales, y está también incluido el IGB, que pagan todo lo que consumimos y pedimos boleta, ¿no? O las ventas también con factura de proveedores a las empresas, ¿no? Y que se repasa, las empresas trabajan como si fueran un recaudador de todos esos impuestos y se los pasan al Estado. Entonces, decir de que las empresas no pagan impuestos no es cierto, para comenzar. Un primer mensaje. Sobre estos montos siempre hay algunas controversias que pueden hacerlas las empresas grandes, las medianas y las pequeñas, y controversias también que pueden hacer los individuos cuando tienen que pagar impuestos y de repente pues lo que ellos calculan versus lo que calcula
la SUNAT no cuadra, entonces uno tiene los mecanismos en los cuales puede defender las controversias. Y ha sido gracias a ese crecimiento económico, esa reducción a la pobreza que ha generado a su vez más consumo, que se pueden tener presupuestos como el que se está queriendo aprobar en los próximos días, presupuestos nacionales que incluyen todos los niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, para poder, ¿no?, que el aparato estatal funcione, brinde servicios a la población y para cerrar vía inversión pública las principales brechas sociales, ¿no? Entonces, la manera de financiar eso, como ustedes pueden ver, es principalmente se financia con todos los impuestos y contribuciones que pagan las empresas, los trabajadores y los consumidores. Y como pueden ver también, el presupuesto ha crecido ya no sé cuántas veces, ¿no? Porque ha pasado de 6.000 millones de soles a más de 200, el presupuesto que se quiere aprobar es de 215.000 millones de soles para el año 23. Pero no tendríamos los recursos si no fuera por ello. Una parte del presupuesto se cubre con deuda y podemos cubrir, es más, no tenemos que tener toda esa recaudación para poder tener más presupuesto. Tenemos una estabilidad económica envidiable que permite que el país emita deuda a unas tasas bajísimas y a plazo muy largo para financiar los presupuestos, también con parte de deuda que asume el Estado, ¿no? Ahora, llegamos al Bicentenario y seguimos, ¿no?, con pobreza, con anemia, con problemas de salud y educación. Claramente la pandemia nos ha mostrado la cruda realidad que tenemos como país. Tenemos unos niveles de informalidad que no se ven en otros países, más del 75% de informalidad laboral. La mayoría de las micro y pequeñas empresas, que son a su vez la mayoría de las empresas, están operando también más del 85% en informalidad, ¿no? Y a eso hay que sumarle en los últimos años, ¿no?, que se ve que el problema de la corrupción solamente aumenta, se debilitan las instituciones, hemos tenido un proceso electoral muy polarizado. Ustedes que vienen de distintas partes del Perú lo han visto y lo han vivido también. Inclusive se está tratando de crear una polarización entre Lima y las regiones, entre empresarios y trabajadores, entre derechas, izquierdas, y perder de perspectiva que todos queremos lo mismo. Todos queremos trabajar para salir adelante, sacar adelante a nuestras familias, que nos vaya bien como comunidad, como ciudad, como región y como país, ¿no?, y seguir avanzando, ¿no? Entonces, no nos dejemos, no caigamos en los mensajes que lo único que buscan es generar desunión. Pero bueno, regresando, todo esto que les mostré es un contraste con lo que está aquí en esta diapositiva, ¿no? Todavía tenemos una serie de problemas, un riesgo de crisis alimentaria, mucho populismo, y la pregunta es ¿qué pasó? O sea, todo ese crecimiento económico, ¿por qué no se pudo traducir? Si bien hemos reducido de una manera importante la pobreza, si bien hemos mejorado en muchas cosas, ¿por qué luego de 30 años no logramos avanzar como país? Como CONFIEP asumimos la responsabilidad yo asumí la responsabilidad como presidente del Consejo Directivo en marzo del año 2020, un mes antes de las elecciones subnacionales, y fue una excelente oportunidad para, aprovechando pues que en un mes eran las elecciones y teníamos que guardar absoluta neutralidad, comenzar a hacer un gran diagnóstico. Y eso comenzó con un proceso de escucha, de preguntar, de reunirnos, de conversar en todo el país y con distintos actores, ¿no? ¿Qué pensaban de CONFIEP? ¿Qué pensaban de la empresa privada? ¿Qué esperaban de CONFIEP y de la empresa privada? Y concluimos que como gremio, la CONFIEP es un gremio de gremios, ¿no? Estamos conformados, somos la suma de 22 gremios de 10 sectores económicos, ¿no? Están la banca, los seguros, las AFPs,
los centros comerciales, empresas de seguridad, educación privada, minería, energía, hidrocarburos, está pesquería, está agroexportación, comercio exterior, para mencionar algunos. Y tenemos una contribución muy importante en el Producto Bruto Interno que supera el 75% si sumamos los 10 sectores económicos que representamos, ¿no? Entonces, es un gremio de gremios con 22 gremios sectoriales, incluye un gremio de pymes, la Asociación Pyme Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿cuál debería ser nuestro rol? Tradicionalmente el rol de un gremio empresarial y sobre todo de un gremio que a su vez agrupa a otros gremios ha sido promover y defender cuando es necesario los principios de la empresa privada, la propiedad privada, las libertades económicas, las libertades individuales y también obviamente la institucionalidad y la democracia. Pero nos dimos cuenta que teníamos que ir más allá, que el país esperaba más de nosotros, necesitaba más del sector empresarial y de un gremio como CONFIEP para poder ayudar a resolver los principales problemas que tenemos en el país. Y es así que definimos que teníamos que tener un rol extendido, un rol ampliado, y para poder plasmarlo y comenzar a ejecutarlo definimos un propósito, ¿no?, que nos guiara a los 22 y a la organización que está en CONFIEP, perdón, un error de micro, para llevarnos ahí. Poniendo al Perú primero y a las personas al centro, articulamos con el Estado y la sociedad para generar desarrollo y bienestar para todos. Y pensamos primero en el país y la sociedad. Es muy importante para nosotros fortalecer las relaciones con los trabajadores, preocuparnos que se genere trabajo formal y digno, que se cumplan los derechos laborales y los derechos de los trabajadores también, y obviamente trabajamos para los gremios y las empresas. Ahora, es tan importante lo que tenemos que hacer como cómo lo vamos a lograr. Y esto tiene que ser basado en principios y valores, con una conducta empresarial responsable, ¿no?, con integridad, con respeto, ¿no?, y donde las leyes son el piso. Tenemos que aprender a autorregularnos, tenemos que aprender de errores del pasado, de faltas que se han cometido en el sector privado que no deben volverse a cometer, porque cuando hablamos de corrupción siempre hay dos partes, ¿no?, y todos somos. Pasó en el país con la Lavallato, con Club de la Construcción y con otras cosas históricas que han estado siempre ahí y que ya no podemos tolerar más. Desde los gremios tenemos el rol también de hacer que las leyes se cumplan y que haya una conducta empresarial responsable. Y en este rol expandido teníamos que decir, bueno, ¿cómo nos enfocamos, ¿no?, como toda estrategia? Y en ese diagnóstico identificamos que habían 3 problemas que están en la base, que son estructurales, como nosotros le llamamos, que si no los resolvemos como país, difícilmente vamos a poder seguir avanzando y aspirar al desarrollo. Y son la informalidad, la descentralización y la corrupción, ¿no? Y estos 3 problemas están relacionados también entre sí, se retroalimentan entre sí, porque cuando hablamos de descentralización, ¿no?, es muy difícil no hablar de corrupción. Muchas veces los recursos, esos 200.000 millones de soles o más en los presupuestos que vienen de la recaudación tributaria, no llegan a atender las necesidades porque se pierden en el camino, o por falta de capacidades, porque el sistema no funciona bien, o muchas veces porque se pierden, se roban, ¿no? Entonces necesitamos resolver esto, y lo mismo sucede con la corrupción y la informalidad. Mucha burocracia, muchas tasas, muchos pagos. La corrupción también espanta a las empresas y a los trabajadores para que puedan ser formales, ¿no? Hay un costo implícito en poder operar en formalidad. Entonces tenemos que involucrarnos en generar políticas públicas, en tener incidencia política para que estos 3 problemas, en primer lugar, estén en la agenda nacional, tanto del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y otros actores que nos ayuden a tener la incidencia y empezar a abordarlos y a resolverlos, porque si no, nos va a pasar lo que hemos visto, 30 años de crecimiento económico, pero no resolvemos nuestros principales problemas. Entonces, ¿qué cosas estamos haciendo? Por ejemplo, en temas de empleo,
decente y crecimiento económico, temas que tienen que ver con la informalidad. Tenemos desde programas con pymes, una plataforma de articulación para compras pyme, el sector privado comprándole a las micro y pequeñas empresas, Provee Pyme, que lo hemos hecho con Asociación Pyme Perú y con apoyo de la OIT, que es un aliado de CONFIEP. Somos el mandante y constituyente de la Organización Internacional del Trabajo aquí en el Perú. Y luego la incidencia en políticas públicas. Hemos sacado dos estudios, hemos realizado y ya hemos publicado propuestas para mejorar la formalización y el trabajo decente dentro de la Agenda 20 y 30, y estamos por publicar, ya hicimos el evento, pero estamos recogiendo los principales aportes, propuestas y políticas a favor del tejido empresarial responsable. Esto nace de reconocer que el 99.6% de las unidades empresariales en el Perú son micro y pequeñas empresas, ¿no? Y tenemos las empresas grandes la responsabilidad de ayudarlas a desarrollarse y crecer también. Somos el gremio que junto con otros gremios, como la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio de Lima, participamos en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Para buscar un espacio de diálogo donde podamos tener incidencia para que salgan mejores leyes que realmente, y normas laborales que permitan el tránsito a la formalidad, que no salgan normas solamente para un grupo pequeño. También para la descentralización estamos por un lado viajando, ¿no? Hemos estado en Ayacucho, Cajamarca, Cusco, San Martín, La Libertad, Puno, Cayali, Arequipa, Junín, hace una semana Ica, el viernes de la semana pasada, y en esos viajes lo que buscamos, por un lado nos reunimos siempre con los representantes de CAEN, nos hemos reunido con varios de ustedes en estas visitas, pero buscamos ayudar a identificar 2, 3, a veces hasta 4 acciones concretas que ayuden a reactivar la economía o a traer desarrollo. Les doy un ejemplo, acaba de estar Manuel Banort aquí. El primer viaje que hicimos fue a Ayacucho y detectamos antes de ir al viaje que el turismo receptivo era muy bajo, que se había perdido con el terrorismo, y esto es porque no había conectividad con los turistas que van hacia Cusco. Nos hemos demorado un año por razones que ya conocemos. Cada vez que instalamos una mesa de turismo y en la mesa está el GORE, el representante de la Alcaldía Provincial, pero también el Ministerio de Cultura, el MTC, PROMPERÚ, y con los cambios que han habido en las autoridades y en los ministros no había continuidad. Finalmente, ayer en el evento de aviación de las líneas aéreas se anunció la ruta Cusco-Ayacucho, y con eso de los 2 millones de turistas que visitan en un año normal Cusco, una parte va a ir a Ayacucho y el potencial es duplicar los turistas en cantidad, pero eso puede ser hasta 5 veces el dinero que gastan los turistas, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? Y somos parte del Acuerdo Nacional, ¿no? En donde también es un foro muy amplio de diálogo para poder promover políticas públicas. Lo otro en donde estamos enfocados es en el tema de la conducta empresarial responsable y los derechos humanos, ¿no? Somos el gremio que representó al sector empresarial para el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que se aprobó en el año 2021, y que ya está en fase de implementación. Tenemos la alianza con la OIT, con el PNUD, con CEDRO, y estamos manejando y promoviendo un proyecto muy importante que es el programa Yo Respeto, que es para las micro y pequeñas empresas y se cumpla los derechos humanos. Es importante destacar que en las empresas formales usualmente se cumplen. Donde no se cumplen los derechos laborales y donde no se cumplen y no se respetan los derechos humanos de los trabajadores y las personas, incluyendo, por ejemplo, trabajo infantil, es en la informalidad y en la ilegalidad. Minería ilegal, tal ilegal, que seguramente ustedes también han visto eso más de cerca en sus regiones. Y también el tema de integridad es fundamental, ¿no? Y aquí les hablo también con el sombrero de empresario por la integridad. En la CONFIEP estamos terminando de implementar un sistema de integridad muy completo, muy robusto, con asesoría técnica del BID, no solamente en anticorrupción, sino lavado de activos, financiamiento del terrorismo, libre competencia, derechos humanos, diversidad de trabajo decente, conflicto de intereses y política de transparencia y seguridad de la información. Y como empresarios por la integridad estamos muy abocados
a poder ayudar a combatir la corrupción desde distintos espacios. El CPA, donde también participan los representantes gremiales que me acompañan aquí, Empresarios por la Integridad, que tenemos una alianza con la cooperación alemana, con la cooperación americana. Ayer estuvimos con el presidente de la CAN Anticorrupción en nuestra asamblea anual y tenemos una alianza muy cercana entre el sector privado y el sector público para combatir este flagelo. No podemos permitir que la corrupción siga robando los recursos que una vez que son contribuidos por parte de la recaudación tributaria que hacemos empresas, trabajadores y consumidores, no llegue de la manera que debe llegar para cada uno de nosotros que vivimos en distintas partes. Debemos ser mucho más activos para que eso sea así, y es muy importante el rol que cada uno de ustedes tiene. Voy a finalizar con eso. La democracia no se ejecuta solamente cada 5 años en una elección nacional o cada 4 años en una elección regional o municipal. Ustedes tienen el poder en su voto de elegir a gente honrada, a gente que ha venido para servir a la población que lo elige y que no ha venido para servirse a sí mismo y robarse los recursos que son de todos los peruanos, ¿no? Pero no deben quedar ahí, deben estar vigilantes y hacerles saber que si traicionan ese voto, entonces no van a recibir el apoyo en la siguiente elección, pero si abusan de eso, deberían usarse los mecanismos para poderlos revocar. Entonces es muy importante, el poder está en nuestro voto y en el seguimiento cercano de que las autoridades cumplan con que esos presupuestos que se generan del crecimiento económico y de la inversión privada principalmente puedan llegar a atender finalmente las brechas sociales. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Empezamos con Óscar Caipo. ¿Qué nos han hecho los jóvenes presentes? La pregunta es: ¿cómo podemos generar confianza en el sector privado cuando se oponen a cambios importantes como los que nos traería la Asamblea Constituyente, si en países más avanzados como Chile están yendo por ese camino? Sí, el tema está creo que es importante dialogar, es importante revisar y analizar las principales necesidades y prioridades, ¿no? Nosotros como sector privado, ¿no?, o como individuo finalmente, porque esto es una decisión de la población, no es que nos opongamos porque nos queremos oponer. El problema es en qué momento estamos como país, ¿no? Estamos en un momento en el cual venimos de 5 años de inestabilidad política, más de 2 años de pandemia, con la economía muy afectada y los niveles de pobreza, los niveles de empleo precarizado y obviamente un retorno o una reactivación desigual, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esos son en este momento las prioridades, los principales problemas que debemos abordar como país? ¿Es realmente, o sea, cuáles son los problemas que nos afectan, ¿no? La informalidad, la descentralización, lo que les mencionaba, el triángulo ese que no nos deja desarrollarnos, y la corrupción. ¿Realmente necesitamos cambiar la Constitución, generar el nivel de incertidumbre que eso genera para resolver esos 3 problemas? Le doy un ejemplo. Nosotros estamos haciendo un estudio también para hacer propuestas sobre descentralización y el resultado preliminar, ya lo hemos revisado hace como 3 semanas, tiene 20 propuestas. Ninguna de ellas requiere un cambio constitucional. Simplemente es cuestión de reglamentar, ejecutar, penalizar ciertas cosas, ¿no?, mejorar sistemas de control para que eso pueda desaparecer. Entonces, la discusión no debería ser necesitamos asamblea constituyente o no necesitamos asamblea constituyente. La discusión debería ser qué necesitamos mejorar, qué necesitamos cambiar en el Perú para poder seguir avanzando y mejorar las cosas, ¿no? Lo mejor es, digamos, cambiar todo
lo que hemos tenido y lo que nos ha permitido crecer tanto en los últimos años. Esa Constitución que muchas veces se critica es la que nos ha dado el crecimiento económico, los recursos y la estabilidad macroeconómica y monetaria que es envidiable. Ranqueamos con 100 puntos en el World Economic Forum en estabilidad macroeconómica. Sin embargo, estamos en los últimos lugares en institucionalidad, ¿no? La prevalencia de la anemia, por ejemplo, que es algo que no podemos permitir. ¿Necesitamos cambiar la Constitución para resolver el problema de la anemia en el Perú? Entonces, el tema es ese, ¿no? Cuando empezamos a dejarnos llevar por agendas políticas de personas que de repente tienen otros intereses que no necesariamente resolver los problemas prioritarios que tiene la población y nos llevan a estas situaciones que son o constitución o no constitución y perdemos de vista por qué no empezamos a discutir cuáles son los problemas que queremos resolver y luego si es que realmente es necesario hacer un cambio en la Constitución o si se puede hacer el cambio a través de los mecanismos que hoy tiene la Constitución, que es hacerlos a través del mismo Congreso que permite hacer reformas de la Constitución. La Constitución actual tiene más de 40 reformas que se han hecho a partir del año 2000. Es posible modificar la Constitución, es más, se acaba de aprobar una modificación recientemente. Entonces, esa debería ser la discusión y no solamente si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con cambio total, todo o nada, ¿no? Hay que tener la discusión de cuáles son los problemas y cómo los resolvemos y los resolvemos hoy. No tenemos que esperar 3 años, ¿no? Chile ha pasado por un proceso que ha generado un montón de incertidumbre en un momento en donde está muy golpeada y este domingo se va a votar y no sabemos cuál va a ser el resultado, pero sabemos que el costo de ese cambio está siendo altísimo. Y ahora sí, para terminar, un breve mensaje cada uno de 1 minuto aproximadamente hacia los jóvenes. ¿Sí? Empezamos con Óscar. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias por invitarnos como CONFIEP. Varios gremios están participando, que conforman CONFIEP también. Es un placer compartir con Rosa Bueno de la Cámara de Comercio de Lima y Jesús Salazar de la Sociedad Nacional de Industrias, la misma visión que tenemos desde el sector privado de que se requiere claramente mejorar algunas cosas para que podamos salir adelante. El sector empresarial está más comprometido que nunca con el país, ¿no? Para que a todos nos vaya bien, porque tenemos la certeza y la seguridad que si al país le va bien, todos vamos a poder avanzar y estar en un mejor lugar. Y para eso tenemos que tener la capacidad de conversar, y eso comienza por escucharnos, por dialogar, por plantear los problemas concretos, priorizarlos y también plantear soluciones concretas y específicas para empezar a solucionarlos, ¿no? La lista de problemas que nos afectan no es tan larga, los que hacen la diferencia, ¿no? Y lo que podemos hacer es unirnos y estar más coordinados, ¿no? Para comenzar, en el sector privado y los gremios tenemos canales de diálogo, de coordinación, de tal manera que podamos complementarnos en los espacios, ¿no? Entre nosotros no estamos compitiendo, ¿no? Tenemos inclusive muchos asociados comunes, pero tenemos que tener la capacidad de tener la apertura para poder comenzar a dialogar más, buscar entendimientos. Hemos tenido en los viajes tantas muestras que cuando tenemos la capacidad de acercarnos y conversar, siempre salen soluciones, como la que salió en el viaje a Ayacucho con este vuelo y la ruta comercial. Hemos tenido también una visita a Ucayali, al Parque Acuícola El Milagro, con 1 millón de metros cuadrados de espejos de piscina donde efectivamente se siembra el paiche y quieren salidas a mercados y los estamos ayudando. Entonces, lo importante es sentarnos a ver cuáles son los problemas, tengan la seguridad que del sector privado, si es que podemos articular entre nosotros o articular con el Estado o con otros jugadores sociales, vamos a hacerlo para que podamos salir adelante juntos como país. Muchas gracias.